Hola, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Les deseo que tengan una feliz Navidad. Hoy 25 de diciembre, la Iglesia Cristiana Ríos de Aguaviva y el pastor Edgardo Hernández que les habla, les deseamos una feliz Navidad, unas felices Pascuas. Que la misericordia de Dios sea con usted en este fin de año y que el año entrante sea un año de reconciliación entre usted y el cielo, entre usted y Cristo, entre usted y la palabra de Dios. Porque usted debe recordar que de qué le sirve al hombre conquistar el mundo, tener éxito en todo lo que emprenda, pero si al final pierde su alma. Por eso las Navidades son para recordar que vino un hombre llamado Jesús, nació en un pesebre, para morir en la cruz a los 30 años, para dar la oportunidad de que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la Navidad, un tiempo de reconciliación, un tiempo de reflexión, un tiempo de amor, una expresión de amor que se da a toda la familia. Hoy vamos a hablar sobre la guerra, el conflicto que hay en la Navidad. Aunque usted no lo crea, hay un conflicto. La Navidad crea un conflicto. Y nuestra base bíblica para hoy es el libro del Génesis, en el capítulo 3, versos 14 y 15, que dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y escuche esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, esto que acabo de leer no es un mito, no es una leyenda, no es una tradición. Esto es real, la Biblia es real, Cristo es real, la Navidad es real, la cruz del Calvario es real, el Jesús de la Biblia es real, el Espíritu Santo es real, el cielo es real, la gloria de Dios es real, pero también la condenación es real. El infierno es real. Por eso usted ni se atreva a pensar que esto es un mito, una fábula, o un cuento, o una tradición de nuestros ancianos, o una tradición oral de los pueblos. No. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, esta palabra que aquí tengo, esta palabra no pasará. Pasan los imperios, pasan las generaciones, pasan las navidades, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, amigo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla de algo especial que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Escuche eso: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, mi amigo, Lucifer se llama Satanás, Diablo. Y el propósito de Satanás es engañar al mundo. Y el mundo está bajo la autoridad y control de Satanás. Pero el Señor tiene todo el sartén por el mango. Y Satanás cumplirá los propósitos de Dios. Así que, si usted traslada al jardín del Edén, Satanás ya había caído. La Biblia no dice cuánto tiempo duró Satanás solo aquí en la tierra, o cuánto tiempo duraron Adán y Eva viviendo en el paraíso sin conocer el pecado. Y para que Eva pudiera tener una charla con Satanás, Satanás tuvo que meterse en una serpiente, porque Satanás es un ángel, un espíritu. Entonces Satanás se metió ahí y le habló a Eva. No se asustó ni se aterrorizó. ¿Por qué? Porque Dios, si usted le dio la palabra, es la importancia que usted lea la palabra. Dios le dio la facultad al hombre antes de que pecara. Escúcheme bien. El hombre podía hablar con los animales. Por eso fue que el hombre fue capaz de ponerle nombre a todos los animales, a todas las especies animales de las aguas y encima de las aguas terrestres, y a los animales voladores. Todo esto a las aves. Entonces el hombre tenía esa capacidad tremenda antes de pecar. Entonces cuando Satanás se mete, ese ángel caído se mete en la serpiente y le habla, se hace visible. Pero Eva no se aterrorizó, Eva no. Y entonces el diablo buscó destruir la raza humana y le hizo una oferta: usted el día que coma de ese árbol seré como dioses.
Y esa misma oferta está en pie y ese mismo cuento, esa misma mentira terrorífica, también la usa Satanás después de más de 6.000 años. La sigue usando y le doy un ejemplo. Cuando a alguien le da su primer prueba de droga, una persona le dice, vea, prueba esto y te sentirás bien, ahí vas a estar feliz. Y los primeros efectos de la droga, algunos son adversos, pero la mayoría son placenteros. Y la gente dice, oh, esto es lo que yo necesitaba. Y así empieza con el alcohol, la cerveza. Recientemente unos estudios del bienestar familiar dicen que los niños empiezan a beber desde los 12 años en Colombia. Antes era de los 14, ahora bajó 2 años más, desde los 11, y mostraron muchachos, niños de 11 y 12 años ya alcohólicos. ¿Por qué? Porque Satanás les hace la oferta, vea, para que estés feliz, para que quites el aburrimiento, porque te tratan mal, porque no tienes amigos, o tuviste una pelea con tus hermanos, o tu tío te negó el regalo, no te dio, tú estás aburrido, entonces tómate esta cerveza, consume este sorbito de aguardiente y ahí, y lo empieza a destruir. Entonces, Satanás tentó y empezó a destruir a la raza humana. Entonces aparece Dios en la escena. Cuando viene Dios al Edén, no viene a preguntarle a Adán, no viene a preguntarle a Eva, no viene a preguntar, bueno, ¿cuál de los dos tuvo la culpa? Como cuando un padre le dice, bueno, díganme la verdad, ¿quién hizo esto? No, Dios, sin ambigüedades, va directamente a la serpiente, a Satanás, y le dice, en Génesis 3:14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y así, querido amigo, Dios lidió con la serpiente y pronunció una sentencia sobre ella. Así que, al mismo tiempo que ellos descubrieron que eso traía juicio, también descubrieron que había también una esperanza. Satanás era su enemigo, descubrieron eso. Descubrieron que Dios hace justicia, que no pasa por alto el que quebranta su palabra. Y también abrió la puerta de esperanza y anunció el plan mesiánico de que vendría un Salvador. Por eso, mi amigo, este Salvador aplastaría la cabeza de Satanás, recibiría un golpe mortal y la humanidad será bendecida. Por eso la Navidad es una bendición. La Navidad es para que usted reflexione que ese niño humilde, pobre, si le ponemos de estrato 0 o de estrato 1, nació en un pesebre, no se encontró lugar en lo que llamaríamos hoy en día un hotel, sino en un lugar donde apacentaban los animales del dueño del hotel. Entonces, ¿qué pasó? Ahí, con humildad, o sea, que Cristo vino para el más pobre como vino también para el más rico. Y eso plantea una guerra, un conflicto entre Dios y Satanás, entre el bando de Dios y el bando de Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y Génesis 3:15 lo expresa así, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad, y entre tu simiente y la simiente, ojo a esa palabra, entre la simiente, entre tu simiente, y esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ahí hay 3 cosas, miremos 3 cosas ahí. Primero, cuando se habla de la simiente, dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza. Se habla de que hay un conflicto, hay una guerra, se plantea una división en la humanidad. Y hay 2 tipos de personas con una semilla cada uno. O tiene la semilla de Dios, la simiente de Dios, o tiene la simiente de Satanás. Y por eso cuando aparece la anunciación y el ángel le aparece a la Virgen María, él le dice esto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel a la Virgen María, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le recuerdo Génesis 3:15 que habla del conflicto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esa es la primera. Entonces la simiente que habla en la Virgen María es Jesucristo. Y la otra simiente es la simiente del maligno, de la gente que pertenece a Satanás. Entonces,
En segunda cosa, habrá guerra. Una guerra sin cuartel, irreconciliable. Nunca habrá tratados de paz. O sea, Dios jamás negocia con Satanás. Jamás. Por eso hay un conflicto de los siglos a través de toda la historia de la humanidad que se ha planteado siempre entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa enemistad plantea hostilidad, guerra, persecución, odio, amargura, señalamientos entre la simiente de la mujer, o sea, entre los que siguen a Cristo, y entre la simiente de Satanás, o sea, los que siguen a Satanás. O sea, hay un odio perpetuo. Ahí tenemos el caso de ISIS, ahí tenemos el caso de los talibanes, ahí tenemos el caso de los musulmanes, ahí tenemos el caso de los comunistas, ahí tenemos el caso de los ateos, ahí tenemos el caso de los gnósticos, ahí tenemos el caso de cualquier cantidad de gente que es enemiga de Dios. Constantemente salgo a predicar a la calle y me encuentro con gente que ni siquiera permite que uno le entregue el tratado. Y incluso hay gente de iglesias pseudo cristianas que apenas les van a decir, no, yo no necesito, respéteme. Y de una vez que uno se defiende. Entonces es extraño, como le decía alguien en cierta ocasión recientemente, si usted dice que es cristiana y que está en la iglesia de Cristo, ¿por qué rechaza la palabra? Si Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo le estoy dando el evangelio de Cristo, y usted dice que es la iglesia de Cristo, entonces ¿por qué rechaza la palabra? Porque no tiene la simiente de Cristo en su corazón, tiene la otra simiente, la simiente del maligno. Entonces por eso hay guerra. Y Jesús lo planteó en Juan capítulo 8, verso 44, para que le quede claro a usted. Entonces no es una locura, no es una falta de respeto decirle a una persona, usted es un hijo del diablo. El mismo Jesús lo dijo en Juan 8:44. Coja su Biblia católica, coja su Biblia y léalo. Juan capítulo 8, versículo 44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuelvo y se lo leo, voy a leer 3 veces. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Segunda vez que se lo leo. Tercera vez, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quién? Los deseos de vuestro padre el diablo. Y en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en primera de Juan 3:10, al final de la Biblia dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El mismo apóstol Juan, que vivió con Jesucristo, el discípulo amado, inspirado por el Espíritu Santo, hace una clara división, una clara diferencia, y eso plantea un conflicto. Y por eso la Navidad es un conflicto espiritual, porque usted tiene que mirar si va a seguir y coge la Navidad para emborracharse, para irse de vacaciones a la playa, a embriagarse con la amante, o simplemente a divertirse, y simplemente la Navidad es un pretexto para echar la casa por la ventana, pero menos para acercarse a Dios, menos para pensar que ese niño nació, creció y fue a la cruz por amor a usted. Se llama Jesús. Por eso cada Navidad, escúcheme bien, querido televidente, en este día de Pascua, 25 de diciembre, por eso cada Navidad que Dios le permita vivir a usted es una oportunidad de amor que Dios le da, y en segunda instancia es una oportunidad en que usted puede sumar la gracia de Dios o ascuas de fuego sobre su cabeza, porque usted es indiferente al nacimiento de Cristo, y para usted Navidad es rumba, sancocho, diversión, trago, baile, menos acercarse a Dios, menos acercarse a Dios. Dice, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y cómo está el mundo? Lleno de odio, lleno de amargura. ¿Cómo están las familias? Divididas, hay odio, hay amargura, terribles divisiones al interior de los hogares en todas partes. La familia nunca antes había estado tan atacada, y nunca antes se había visto una crisis de familia como estos últimos 30 años. Y esto se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque es la hora de las tinieblas. Es la hora en que Satanás sacó todos sus demonios del infierno y los ha lanzado sobre la faz de la tierra, especialmente sobre la Navidad, sobre la humanidad, sobre los gobiernos, sobre los padres de familia, sobre los jóvenes, y los está destruyendo a diestra y siniestra. Y usa los gobiernos para las divisiones, para las crisis, para las guerras, para destruir la esperanza de los pueblos, porque los gobiernos tienen la simiente de Dios o la simiente
del diablo. Y por eso los gobiernos y las familias y las personas, y usted o es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. No lo digo yo. Juan 8:44, primera de Juan 3:10, léalo en su escritura. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuántos hombres en esta Navidad lo van a pasar solos? En una cantina, en un apartamento, en una playa, con una mujer que no es su esposa ni sus hijos. ¿Por qué? Porque hace rato destruyeron su familia, pero no buscan de Dios. La idea no es molestarlo a usted, hacerlo sentir mal por su pecado, sino que usted piense y que mire hacia el interior de su alma, de su corazón. Está lleno de pecado, está sucio, hay una negrura de tinieblas en su alma, en su espíritu. Hay una carga siniestra sobre sus hombros, se llama pecado. Y la Navidad es la esperanza que usted tiene en Cristo Jesús. Y en esta Navidad usted, en lugar de irse para la cantina o para el nightclub o para el club campestre, para donde usted quiera irse a pasar la Navidad, a una finca, ¿por qué no va a la iglesia y escucha un sermón y recibe a Cristo como Señor y Salvador? Entonces queda claro que la simiente de la serpiente son los hijos del diablo. Y la simiente de la mujer, o sea, de la Virgen María, son los hijos de Dios. Y ahí está, primera de Juan 3:10, que vuelvo y lo digo. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso desde los primeros albores de la humanidad se levantaron dos tipos de hombres, Caín y Abel. Caín tenía la simiente del diablo, se levantó contra la simiente de Dios y mató a Abel. Por eso Abel representa la simiente de Dios, y eso es lo que representa lo que el diablo quiere hacer o está haciendo contigo o ha hecho con tu familia, con tus hijos, en la droga. ¿Cuántos están presos? Pasarán Navidad presos. ¿Por qué? Porque Satanás se ha levantado para destruirlos, como se levantó Caín contra Abel a destruirlo. Pero si usted está viendo este programa en este 25 de diciembre, oh, mi amigo, hay una esperanza. Dios está tocando a tu vida y te dice, ven a mí. Yo soy el único que tengo el poder para quitar el pecado, el peso de tu alma, el agobio de tu pensamiento, la carga de tu corazón. Solo Cristo, venid a mí descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Navidad es descanso en Cristo. Navidad es liberación. Navidad es gozo. Navidad es salvación. Navidad son buenas noticias. Navidad es esperanza. Navidad es escape de una vida de esclavitud de Satanás. Salga del patronato de la esclavitud, de la autoridad, del señorío de Satanás y venga al reino de la luz y a la libertad en Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad se llama Cristo, esa verdad se llama Jesús de Nazaret, que nació en un humilde pesebre en Belén de Judea, y creció y fue a la cruz por amor a ti. Y en esta Navidad te dice, hey, en estas Pascuas, voltea tu vida, tu corazón hacia mí, ven a la cruz, recibe los beneficios del hombre que murió en la cruz del Calvario, permite que mi sangre te limpie de todo pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Va a empezar dentro de 5 días o 6 días el año 2015, esclavo del pecado, esclavo de la droga, esclavo del odio, de la soberbia, del orgullo. ¿Va a seguir usted el mismo con las mismas? ¿Por qué no te atreves a cambiar? Hoy este humilde pastor te llama a arrepentimiento, porque Dios quiere cambiar tu vida. Pero yo le pregunto a usted, el disco impío dice, año nuevo, vida nueva. Cristo quiere hacer eso realidad en tu alma, en tu hogar, en tus finanzas. ¿Vas a seguir esclavo de la enfermedad otra vez? Nadie quiere estar enfermo. Yo doy por sentado que no es que yo quiero permanecer el año 2015 todo el año en la cama. No, eso no tiene sentido. Pero Dios quiere quebrar, y en la cruz del Calvario, Él, por sus llagas hemos sido todos curados. Hay esperanza para usted, hay sanidad para usted. Navidad es la respuesta a los problemas del ser humano, pero el hombre ha hecho de la Navidad un tropiezo para su alma y se ha volcado. ¿Cuánta gente en los almacenes de grandes superficies y en la esquina, en la tienda de la esquina, han comprado cualquier cantidad de licor que para celebrar Navidad? Esa es la Navidad del diablo. La Navidad de Cristo es cuando usted viene a los pies de Él y reconoce ese niño llamado Jesús. Nació para amarte,
Vino al mundo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su nombre es Jesús. Por eso, mi amigo, le voy a dar una evidencia a usted. Si usted dice que es cristiano, que tiene mucha fe, que no roba, que no mata, que no le hace mal a nadie, que qué tiene de malo hacer esto o aquello, como dicen algunos cristianos. La Biblia es muy clara cuando dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. ¿De acuerdo al conflicto? Antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, si usted es popular como la bebida gaseosa, si usted es muy amado y dice que es cristiano, usted no es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios, el mundo aborrece. Si las iglesias cristianas son amadas por el mundo y sus mejores relaciones están pasando por sus mejores momentos y todo el mundo ama, oh, qué iglesia, oh, qué pastor, oh, y a usted lo ama, lo besan, los abraza, personas que son cristianas, usted está en grave peligro de muerte, de condenación, porque el mundo no ama a los verdaderos hijos de Dios, los aborrece. Y el Señor lo dice ahí en Juan 15, versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Cuando la iglesia es mundana, el mundo la ama. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A los verdaderos cristianos los aborrecen. Y el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo es la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás. Ellos oyen la simiente de la mujer, o sea, la simiente de la Virgen María, de Jesús. Son la simiente de Cristo. El mundo odia esa simiente. Por eso es que los cristianos son odiados y perseguidos en la actualidad. Y ya se vino una persecución mundial para la iglesia, y Dios la está permitiendo y la va a permitir y se va a agudizar en todos los países, porque el diablo ha determinado destruir y borrar de la faz de la tierra todo lo que tenga que ver con la simiente de Dios. Por eso cada día se hacen leyes en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, en Florida, en Texas, en Houston, en Rochester, en Boston, en Los Ángeles, en Miami, todas esas ciudades, y en Denver, California, en Kansas City. Ya no se puede predicar en la calle. Ya no se puede repartir tratados. En Londres no dejan predicar. Los musulmanes no dejan, la autoridad no deja. ¿Por qué? Porque según ellos están irrespetando, violando los derechos de los demás. Eso es persecución, porque el diablo ha decidido destruir la obra del Señor sobre la tierra. Pero donde hay tinieblas sobreabunda la gracia. En la China, a pesar de que el gobierno es comunista, ateo y persigue ferozmente a la iglesia, hay más de 100 millones de cristianos y cada día se convierte en un promedio de 30,000 a 40,000 cristianos chinos nacen de nuevo en la China a precio de persecución y sangre, mientras que en Occidente más de 40,000 y 50,000 cristianos abandonan el cristianismo porque cambiaron de semilla o porque nunca fueron de la semilla de Cristo y fueron de la semilla de Satanás, simplemente dejaron salir la realidad, o como dirían en el mundo LGTB, salieron del closet, mostraron realmente que no son hijos de Dios. Usted no es cristiano porque vaya a la iglesia, usted es cristiano porque tenga fe. Hay dos clases de fe: la fe tradicional, la fe religiosa, y está la fe que salva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fe? La fe tradicional religiosa es la que usted: yo creo en Dios, yo no robo, yo no mato, yo leo la Biblia, yo me bautizo, yo soy congregante de tal iglesia, fulano de tal es mi sacerdote o mi pastor. Esa es la fe religiosa, esa fe no salva. Pero la fe salvadora es la que: si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe salvadora, usted sabe si es de Cristo, si usted obedece la palabra de Dios, si usted vive, como dice el refrán de la abuelita, juntos pero no revueltos. Jesús lo dijo en Corintios a través del apóstol Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? No hay concordia, no hay paz entre el cristiano y el que no es cristiano. Hay odio, hay separación. ¿Por qué? Porque el mundo y Satanás aborrece lo que es de Cristo, aborrece la santidad, aborrece. Por eso los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, fe, templanza, ¿sí? Esperanza, madurez.
Y los frutos de la carne, ¿cuáles son? Fornicación, adulterio, odio, amargura, borrachera, enemistades, pleitos, iras, contienda, orgías, disensiones, etcétera, etcétera. Entonces usted mire si usted es un hijo de Dios o usted es un hijo del diablo. Por eso la Navidad es un conflicto. Se me acabó el tiempo. Espero que en esta Navidad usted invite a Cristo y deje que el Espíritu Santo implante en usted la semilla de la simiente de la mujer, el Mesías, el Salvador. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Dios le bendiga, feliz Navidad y muchas bendiciones para el año 2015. Dios les guarde.